Mis hermanos me dejaron varado en medio de la carretera. Lo que ellos no esperaban era que siguiera con vida, y ahora ese será su peor error. Está muerto. Vámonos antes de que pase alguien, dijo mi hermano menor con una frialdad que me caló más hondo que el acero que me habían clavado. Escuché el rugido del motor alejándose, mientras mi rostro se hundía en el barro caliente por mi propia sangre. Me dieron por muerto, me borraron de su mundo. Pero lo único que hicieron fue matar al hermano que los amaba para dejar nacer al hombre que hoy los va a destruir. 3 años después, estoy de pie frente a los portones de la hacienda familiar, con un imperio a mis espaldas y los documentos de embargo en mi maletín. No vengo a pedir explicaciones, vengo a ejecutar la sentencia que ellos mismos firmaron aquella noche en la ruta. El dolor físico de las costillas rompiéndose bajo las botas de Julián se desvaneció hace mucho, reemplazado por una disciplina de hierro. Mientras ellos se dedicaban a despilfarrar la fortuna de mi padre en casinos y malas inversiones, creyendo que el accidente de su hermano menor les había dejado el camino libre, yo estaba en las sombras. Un camionero me recogió moribundo, y desde esa cama de hospital, bajo un nombre que no era el mío, empecé a tejer la red que hoy los tiene atrapados. Entré en la casa sin llamar. El olor a tabaco rancio y alcohol barato inundaba el salón que alguna vez fue elegante. Julián estaba sentado en el sillón de nuestro padre, luciendo una corona de espinas que él creía de oro. «¿Quién diablos eres y qué haces en mi casa?», gritó, levantándose con la torpeza de quien ha bebido de más. Me quité las gafas de sol y dejé que la luz de la tarde iluminara la cicatriz que cruza mi mejilla, el mapa eterno de su traición. El silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía tocar. Marcos, que salía de la cocina, dejó caer una botella de cristal que estalló en 1000 pedazos, exactamente como el plan que idearon hace 3 años. «Hola, hermanos», dije, y mi voz sonó como el juicio final. «Veo que no han cuidado bien mi herencia. No se preocupen, he venido a hacerme cargo de todo». Julián retrocedió hasta chocar con la pared, con los ojos desorbitados. «Esteban, no, tú no puedes estar aquí. Estás enterrado en algún lugar del kilómetro 42. Lo intentaste, Julián, pero el problema de dejar a alguien por muerto es que tienes que asegurarte de que el corazón deje de latir. El mío no dejó de hacerlo, solo se volvió de piedra. Caminé hacia la chimenea, observando el retrato de mi padre que aún colgaba allí. Me sentía un extraño en mi propio hogar, pero un dueño absoluto de su destino. He comprado cada una de sus deudas, cada préstamo solicitado para tapar sus vicios, cada hipoteca sobre estas tierras. Hoy, Aethelgard Holdings, mi empresa, es la propietaria legal de este suelo, de esta casa y hasta de la ropa que llevan puesta. Marcos empezó a temblar, el mismo temblor que vi en sus manos cuando me arrastraba hacia la banquina. «Esteban, por favor», fue idea de Julián. Él me obligó. «Mejor guarda tus excusas para cuando estés en la calle». Marcos, lo corté sin mirarlo. «Tienen 10 minutos para recoger lo que puedan cargar en sus manos. El resto le pertenece a la empresa». Julián, recuperando una pizca de esa rabia violenta que lo caracteriza, se lanzó hacia mí con un rugido. Pero yo ya no era el chico que buscaba aprobación. Antes de que pudiera tocarme, 2 de mis hombres de seguridad entraron por la puerta principal, bloqueándolo con una eficiencia quirúrgica. «Ya no tienen poder aquí», sentencié. «El imperio que construí en estos 3 años es tan grande que podría borrarlos de la faz de la tierra con una sola llamada. Pero no lo haré. Quiero que vivan. Quiero que caminen por este pueblo y vean mi nombre en cada cartel, en cada camión, en cada viñedo. Quiero que cada vez que tengan hambre, recuerden que yo tengo de sobra gracias a que me dejaron morir». Caminé hacia el aparador de roble, el mismo donde nuestro padre guardaba su colección de habanos. Julián me seguía con la mirada, una mezcla de odio animal y un miedo que le hacía castañear los dientes. Marcos, en cambio, se había quedado reducido a un ovillo humano en el suelo. Me serví un whisky, el más caro de la reserva que yo mismo envié a esta casa hace una semana a través de un testaferro, solo para que ellos creyeran que su suerte estaba mejorando antes de darles el hachazo final. ¿Saben qué es lo que más me dolió de aquella noche?, pregunté, observando el ámbar del líquido contra la luz de las lámparas que pronto dejarían de pertenecerles. No fueron las costillas rotas, ni el frío del asfalto. Fue escuchar a Julián quejarse porque se había manchado los zapatos con mi sangre mientras me arrastraba hacia la banquina. Julián palideció. Sus dedos, gruesos y torpes, se cerraron sobre el brazo del sillón. «Esteban, estábamos desesperados. La empresa se hundía». «La empresa no se hundía, Julián. Tú la estabas hundiendo». Lo corté, y mi voz sonó como un látigo. Yo era el único que sabía cómo salvar el legado de papá, y por eso me eliminaron. No fue un acto de desesperación,
Fue un movimiento de gestión de residuos. Me trataron como basura, y ahora la basura ha vuelto para limpiar la casa. Hice una señal a uno de mis hombres. En un segundo, las luces del gran salón se apagaron y un proyector de alta gama cobró vida sobre la pared principal, cubriendo el retrato de familia donde los tres salíamos sonrientes hace una década. En la imagen aparecieron documentos bancarios, transferencias cifradas y grabaciones de cámaras de seguridad de baja calidad. ¿Reconocen ese callejón?, pregunté, señalando la pantalla. Es el Muelle 4. Hace 2 meses. Marcos, vendiste el último lote de la reserva de la familia a un contrabandista por una fracción de su valor para pagar tus deudas de baccarat. Lo que no sabías es que el comprador era yo. Cada gramo de dignidad que vendieron para sobrevivir estos 3 años, lo compré yo. Marcos levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. ¿Tú nos estuviste financiando? No los financié, Marcos. Les puse la soga al cuello y les di dinero para que compraran más cuerda. Sonreí, disfrutando del momento. Cada vez que sentían que tenían suerte y un préstamo milagroso aparecía, era yo. Quería que llegaran a este punto, al punto donde no solo deben la casa, sino que deben su libertad a entidades que no tienen rostro, entidades que ahora tienen mi firma. Me acerqué a Julián y me incliné sobre él, apoyando mis manos en las rodillas. El olor a sudor rancio de su miedo me resultaba embriagador. He comprado también la deuda de tu amante en la capital, Julián. Esa mujer por la que casi dejas a tu esposa. ¿Crees que te ama? Esta mañana firmó una declaración jurada admitiendo que la ayudaste a lavar dinero de la exportadora a cambio de una inmunidad que yo le conseguí. En 10 minutos, tu esposa recibirá el correo electrónico con todas las pruebas. No vas a tener ni una casa a la que ir, ni un hombro en el que llorar. Julián lanzó un rugido y se abalanzó sobre mi cuello con las manos extendidas. Fue un movimiento lento, previsible. Uno de mis escoltas lo interceptó en el aire, aplicándole una llave de presión en el brazo que lo hizo chillar como un animal herido. El sonido de su articulación al borde de la ruptura llenó la sala. «Suéltalo», ordené con calma. «No quiero que se rompa nada todavía. Quiero que firme». Saqué un fajo de documentos legales de mi maletín. No eran simples embargos. Eran cesiones totales de derechos, renuncias a cualquier reclamo futuro y una confesión detallada de lo ocurrido en el kilómetro 42. Si firman esto, no irán a la cárcel hoy. Les daré una pequeña suma, lo suficiente para que alquilen una habitación en el peor hostal del pueblo y compren algo de comer. Pero si no firman, hice una pausa, dejando que el peso de la amenaza flotara en el aire. Mi abogado entregará el vídeo de la confesión de tu amante y las pruebas del intento de homicidio al fiscal de distrito en este mismo instante. Y les aseguro que en la cárcel no los tratarán con la cortesía familiar que yo he tenido. «Eres un monstruo», susurró Marcos, temblando. «Soy el monstruo que ustedes crearon en esa carretera», le corregí. «Yo solo era un hermano que quería trabajar el campo. Ustedes me convirtieron en un tiburón de las finanzas con el corazón de hielo. Denle las gracias a su propia ambición». Julián miró los papeles. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma que le extendí. Era la pluma de oro de nuestro padre. «Esta es la pluma con la que papá firmó mi herencia», dijo con voz quebrada. «Y es la pluma con la que tú firmarás tu desaparición», respondí. Uno a uno, estamparon sus firmas. Con cada trazo, veía como sus hombros se desplomaban, como la poca luz que quedaba en sus ojos se apagaba. Estaban vacíos. Eran cáscaras de hombres. «Ahora, la segunda parte del plan», dije, guardando los papeles con satisfacción. «Valerie, haz que entren». La puerta doble del salón se abrió y entraron 4 operarios con uniformes de Aetelgar. No traían cajas de mudanza. Traían rollos de plástico negro y cinta de embalar. «¿Qué es esto?», preguntó Julián, aterrado. «Voy a sellar esta casa», declaré. «Nadie va a vivir aquí. Ni yo, ni ustedes. Esta mansión va a quedar como un monumento a su traición. Voy a tapiar las ventanas, a cortar los suministros y a dejar que el tiempo se coma cada recuerdo de lo que alguna vez fuimos. Quiero que cada vez que pasen por la ruta, vean este esqueleto de piedra y recuerden que aquí murió una familia porque 2 cobardes no supieron esperar su turno». Los operarios empezaron a cubrir los muebles con el plástico negro, creando formas fantasmales en la penumbra. El ruido de la cinta adhesiva al desgarrarse sonaba como disparos en el silencio del salón. «Tienen 3 minutos para salir por su propio pie», sentencié, dándoles la espalda para mirar hacia el horizonte, donde las luces del pueblo empezaban a encenderse. «El imperio ya está en marcha. Mañana,
El nombre de los Rossi será sinónimo de mi éxito, y ustedes solo serán los mendigos que cuentan historias de una gloria que nunca supieron merecer. Vi cómo Julián soltaba la pluma de nuestro padre como si le quemara los dedos. Marcos, a su lado, era un despojo humano, un hombre que había perdido hasta la capacidad de sentir vergüenza. Los operarios seguían cubriendo los cuadros, los jarrones y las lámparas con ese plástico negro, transformando mi pasado en una morgue de recuerdos. Se acabó, dije, y mi voz cortó el aire como una guillotina. Fuera de aquí. Los escoltas no necesitaron más órdenes. Tomaron a Julián por los brazos. Él no luchó, caminaba con los pies arrastrándose, como si de repente pesara 100 años más. A Marcos lo levantaron del suelo, y el pobre infeliz ni siquiera podía sostenerse. Los arrastraron por el pasillo principal, ese mismo pasillo donde corrimos de niños, donde jugamos a ser soldados, mucho antes de que ellos decidieran que yo era el enemigo. Salí detrás de ellos, bajando las escaleras de la entrada con la parsimonia de un monarca. Afuera, la noche había caído por completo, y una llovizna fina y helada empezaba a empapar el suelo. Era el clima perfecto, el mismo clima de la noche en que me lanzaron a la zanja. Cuando llegamos al portón principal, los guardias lo soltaron. Julián y Marcos quedaron de pie en la tierra, frente al asfalto de la carretera. Les arrojé 2 sobres pequeños a los pies. Ahí tienen para el hostal. No lo malgasten en alcohol, porque es lo último que van a recibir de mí. Les advertí, apoyándome en el marco del portón. Y por cierto, Julián, no te molestes en llamar a tus amigos del club. Esta tarde, Aetelgar compró las acciones mayoritarias del club de campo y mi primera orden fue revocar tu membresía y la de toda tu estirpe. Eres un paria. Me quedé allí, viendo cómo se alejaban caminando por la banquina 2 siluetas oscuras tragadas por la nieve de la ruta. Por un segundo, sentí un vacío, pero no era pena. Era la satisfacción del círculo que se cierra. Regresé a la casa. El silencio ahora era absoluto, interrumpido solo por el crujido de mis zapatos sobre el mármol. Entré al despacho de mi padre, el único lugar que no había dejado que sellaran con plástico todavía. Me senté tras el escritorio y abrí la caja fuerte de la pared. Saqué un viejo reloj de bolsillo que ellos no habían encontrado. Lo abrí. Dentro había una foto nuestra de niños. La arranqué, la rompí en pedazos y los dejé caer en el cenicero. Mi teléfono vibró. Era Valerie. Señor, el fiscal ya tiene los documentos. La orden de captura por el fraude fiscal de sus hermanos se emitirá en 48 horas. Tal como usted pidió, se les dará tiempo para que sientan el frío de la calle antes de que las rejas se cierren. Excelente, respondí, cerrando los ojos. ¿Y la propiedad del sector norte? Ya es oficialmente suya. Los viñedos están siendo saneados. En una semana, no quedará rastro de la mala gestión de los Rossi. Colgué, me levanté y caminé hacia la ventana. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban. Sabía que Julián y Marcos estarían llegando a la estación de servicio del kilómetro 10, el único lugar abierto a estas horas. Estarían sentados en un banco de plástico, compartiendo un café de máquina, dándose cuenta de que ya no eran los dueños del mundo, sino los fantasmas de un imperio que yo había reconstruido con su propia sangre. Pasé la noche en vela, recorriendo las habitaciones vacías. Cada rincón me recordaba un golpe, cada sombra me recordaba una traición. Pero al amanecer, cuando el primer rayo de sol golpeó el plástico negro de las ventanas, supe que la casa ya no me dolía. La casa era solo piedra. Mi verdadero hogar era el poder que ahora sostenía entre mis manos. Bajé a la cocina, que olía a humedad y a abandono. Me serví un vaso de agua del grifo. Sabía a metal, a vieja cañería, a realidad. Mientras bebía, escuché el motor de un coche acercándose. Era el equipo de demolición. Señor, el capataz entró, quitándose el casco con respeto. Estamos listos para empezar con el ala este. ¿Estás seguro de que no quieres salvar nada más? Nada, respondí, saliendo de la mansión sin mirar atrás. Derriben todo. Quiero que en este lugar crezca algo nuevo. Algo que no tenga raíces podridas. Me subí a mi coche. Mientras el conductor arrancaba, vi por el espejo retrovisor cómo la primera maza golpeaba la pared del balcón principal. El estruendo fue glorioso. Era el sonido del pasado convirtiéndose en polvo. Conduje hacia el centro del pueblo. Quería que me vieran. Quería entrar en la oficina de correos, en el banco, en la plaza, y que todos supieran que el muerto había vuelto para quedarse con el pueblo entero. Al pasar por la plaza central, los vi. Estaban sentados en un escalón, frente a la iglesia. Julián tenía la mirada perdida en el suelo. Marcos parecía estar durmiendo llorando sobre sus rodillas. No me detuve.
No bajé la ventanilla. Simplemente aceleré, dejando que el rugido de mi motor fuera la última palabra que escucharan de mí. El ruido de los escombros cayendo a mis espaldas fue la melodía más dulce que escuché en 3 años. Mientras mi chofer enfilaba hacia el centro del pueblo, yo no podía dejar de mirar mis manos. Estaban limpias, pero sentía en ellas el peso de cada ladrillo que se desplomaba. Había destruido el nido de las víboras. Ahora me tocaba quemar el campo para que nada volviera a crecer. Llegamos a la sede de la cooperativa de viñedos, el corazón económico de la zona. Todos allí me conocían, o al menos conocían al cadáver que creían que era. Bajé del coche y el tiempo se detuvo. El murmullo de los productores se extinguió en un segundo. Entré en el edificio con el paso firme de quien no viene a pedir permiso, sino a reclamar su trono. Esteban, el viejo secretario, que había trabajado con mi padre durante 30 años, se persignó como si estuviera viendo al mismísimo diablo. El mismo, Roberto, dije, apoyando las manos en el mostrador de madera. He venido a presentar el acta de toma de control de Etelgard Oldens. A partir de las 10 de la mañana, todas las deudas de la cooperativa han sido consolidadas bajo mi firma. Eso significa que yo decido quién vende, quién compra y quién se queda sin tierras este invierno. El caos que siguió fue música para mis oídos. Mientras los abogados procesaban los papeles, yo salí al balcón que daba a la plaza. Desde allí, los vi de nuevo. Julián y Marco se habían levantado del escalón de la iglesia. Se veían diminutos, como hormigas intentando escapar de una bota que ya estaba en el aire. Sabían que los observaba. Julián levantó la vista y, por un instante, nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. No había desafío en él, solo el vacío de quien sabe que ha perdido incluso el derecho a ser odiado. Esa tarde, la noticia de mi regreso de la caída de los hermanos Rossi corrió como un reguero de pólvora. Mis informantes me informaron que intentaron pedir ayuda a los viejos socios de mi padre, pero las puertas se les cerraban antes de que pudieran siquiera tocar. Nadie quiere ser amigo de un perdedor, y menos de un asesino fallido. Al caer el sol, me dirigí al único lugar que todavía no había reclamado, el pequeño cementerio privado de la colina. Me detuve frente a la tumba de mi padre. El mármol estaba descuidado, cubierto de musgo, una prueba más de que a mis hermanos solo les importaba lo que podían gastar, no lo que debían honrar. Ya está, viejo, susurré, dejando una sola moneda de oro sobre la piedra fría. La casa ya no existe. El nombre vuelve a estar limpio. Pero tuve que matar a tus hijos para salvar tu legado. Me quedé allí un rato largo, sintiendo el viento frío de la noche. Mi teléfono volvió a sonar. Era el comisario, el nuevo, el que yo mismo había ayudado a ascender. Señor Rossi, hemos localizado a sus hermanos. Están en el hostal de la ruta, tal como usted predijo. Tenemos las órdenes de detención listas por el fraude fiscal y el intento de homicidio agravado que usted denunció con las nuevas pruebas. ¿Procedemos? Miré hacia las luces del pueblo, sintiendo la inmensidad del imperio que ahora se extendía bajo mis pies. Tenía todo el dinero del mundo, tenía el respeto de los que antes me ignoraban y tenía a mis enemigos de rodillas. No todavía, respondí, con una calma que me asustó a mí mismo. Déjenlos una noche más. Quiero que pasen una noche entera sabiendo que la policía está afuera, esperando. Quiero que sientan como cada segundo que pasa es un segundo menos de libertad. Que entiendan que ahora su vida no le pertenece a la ley, sino mi paciencia. Colgué y caminé de regreso al coche. Mientras descendía de la colina, vi las luces de las patrullas rodeando el hostal a lo lejos, como depredadores esperando la señal. Mi venganza estaba completa, pero el sabor no era dulce ni amargo. Era simplemente metálico, como la sangre que probé en la carretera. Había recuperado mi fortuna, pero en el proceso me había convertido en algo que mis hermanos nunca pudieron ser. Alguien capaz de destruir lo que ama con tal de ver cumplida la justicia. Subí al coche y le pedí al chofer que me llevara al aeropuerto. Mi imperio me esperaba en la capital, y este pueblo ya no era más que una tumba recién cerrada. Mientras nos alejábamos, vi por última vez el resplandor de las luces azules y rojas reflejándose en el espejo retrovisor. El último acto del drama familiar había comenzado, y yo ya no necesitaba estar presente para ver el final.